empezar entonces, lo primero pues con nuestra cláusula de riesgo. Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Y eso es posible que se pierda todo su capital. Es posible también que estos productos no sean adecuados para todos y debe asegurarse de comprender los riesgos involucrados. Pero ¿quién escribió por ahí? Audio ok, muy bien. Así que, muchachos, vamos a comenzar entonces el viaje del trading institucional. ¿Qué es eso de trading institucional? Muy, muy de moda en el último año, más que todo. Vemos a muchas personas hablando de trading institucional, pero quiero que cambiemos un poco el contexto de lo que se ve en las redes y vamos a profundizar un poco sobre todo este tema. Y la idea es, obviamente, vamos a ver algunos ejemplos prácticos y bueno, vamos entonces a comenzar. Así se veía el trading hace unos 10 años. ¿Quién de ustedes lleva un poco más de 10, 12 años en esta actividad? Bueno, más o menos así veíamos el trading hace algunos años, ¿cierto? Lleno de osciladores, indicadores, promedios móviles, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, cuánta cosa salía, indicador, pues nosotros estamos ahí obviamente probando. Hace algunos años hablábamos de la búsqueda del Santo Grial, ¿sí recuerdan? La búsqueda del Santo Grial y básicamente esa búsqueda del Santo Grial se enfocaba más que todo en buscar un indicador, ¿sí? Prácticamente que me dijera dónde comprar, dónde vender, ¿sí? Eso era lo que buscábamos hace algunos años. Digamos que ese trading, si alguno de ustedes todavía ve el trading de esta manera, pues la invitación que de una u otra manera le hacemos es que lo vea, digamos que con otros ojos, de una manera más profesional y viendo de una u otra forma el trading desde los ojos del institucional. Recordemos esto, el trading, de una u otra manera, los mercados financieros no se crearon para el retail. Connection lost. ¿Sí? No se crearon para el minorista ni para la persona que tiene pocos capitales. Se creó para personas con muchísimo capital que de una u otra manera, sí, efectivamente se ha venido democratizando el mercado en los últimos años. Ya tenemos mucho más acceso. Hace 10 años era difícil por los márgenes y los montos entrar a mercados como futuros. ¿Sí? Los futuros necesitaban márgenes de aproximadamente de $9,000 y más. En acciones, bueno, las acciones es un poco más restringido, ¿sí? Pero nosotros en Iron, por ejemplo, tenemos activos en acciones, en CFDs que podrían ustedes también operar. Así que de una u otra manera el mercado se ha ido democratizando y ha permitido a las personas tener más acceso a unos activos que antes no era posible, ¿sí? Antes no podíamos pensar de pronto en operar quizás un mercado, bueno, hablemos del mercado futuros u otros mercados, ¿sí? Porque era más restringido y de una u otra manera también, pues, los montos pues eran muy superiores, la exigencia de los montos eran muy superiores. Entonces, hace unos años, esa era la manera en la que veíamos el trading. Sí, las velas tradicionales, osciladores, promedios móviles, bueno, todo lo que pudiésemos probar, pues obviamente lo probamos y resulta que, bueno, nosotros tenemos formación con respecto a los indicadores también y vamos a seguramente en próximos webinars hablar sobre estos indicadores. Lo que sí tenemos que dejar claro es que de una u otra manera es el precio el único indicador que me da el mensaje en tiempo real, ¿sí? Si yo me voy a los osciladores o a otros indicadores, pues lo que hacen ellos es hacer sus cálculos y siempre me van a mostrar el resultado, pero de lo que ya pasó, ¿sí? El precio realmente es el único que me puede dar el mensaje en tiempo real. Bueno, obviamente ya de ahí vamos a ver qué se deriva de todo esto, pero vamos a quitar esa gráfica que no es muy amena, ¿sí? Pensarán que nosotros estamos diciendo acá que operen de esta manera, pero no es el objetivo.
Así que, bueno, vamos a comenzar entonces. Cuando hablamos de los mercados, podemos pensar en el mercado como una gran subasta, ¿sí? Esa gran subasta donde lo primero que los participantes de esa gran subasta pues son compradores y vendedores, ¿sí? Así que en esos compradores y vendedores, si nosotros queremos graficar esas compras y esas ventas, pues podemos tener entonces una anatomía de velas. De esa anatomía de velas, pues se puede derivar una fractalidad, ¿sí? De la fractalidad. O con esta fractalidad, lo vamos a ver en próximos webinars. Va a ser muy interesante ese conocimiento que van a poder adquirir gracias a estos webinars, que recuerden son totalmente gratuitos, porque esa fractalidad es muy, muy importante en el análisis de los mercados diariamente. Es demasiado, demasiado importante. Y normalmente los traders, ustedes van a ir evaluando, pero normalmente o nos quedamos en la anatomía de velas, en las velas, ¿sí? Algunos operan todavía velas, la anatomía, u operan pivots, máximos, mínimos, mayores, mínimos, menores, o simplemente la fractalidad y hasta ahí llegan, ¿sí? Y vamos a ver qué sigue después de ello. Entonces, bueno, la fractalidad, pues esa fractalidad, esa subasta entre compradores y vendedores que crea fluctuaciones en el precio, pues crea la fractalidad y me empieza a crear pivots, máximos mayores, higher highs, lower lows, higher low, higher highs, lower highs, ¿sí? Mínimos mayores, máximos menores, mínimos menores, ¿sí? Y máximos mayores. Son muy importantes. Nosotros también tenemos que hacer un análisis, digamos que riguroso de estas zonas, pero vamos a ver cuáles y por qué serían más importantes. No todos son importantes. Realmente, recuerden que gran parte de lo que nosotros vemos en los mercados es ruido simplemente. Pero hay un componente importante que ya lo vamos a ver. Estructura de mercado, después de esa fractalidad, pues entonces ya podríamos empezar a hablar de otros temas como una estructura del mercado, ¿sí? ¿Qué compone esa estructura del mercado? Pues procesos acumulativos, reacumulativos, ahí no está, pero normalmente los institucionales o market makers pues irán con procesos acumulativos, reacumulativos, distributivos, ¿sí? Y redistributivos. O sea, procesos en donde van a acumular toda la cantidad de órdenes posibles o simplemente de posiciones y pues van a venir ya otros procesos en el desarrollo de esa subasta. ¿Qué sigue después de esto? Venga, me voy a quedar ahí porque en esta estructura del mercado en los últimos años se puso de moda. No sé si de pronto conocen algunas, digamos que metodologías como el tema Wyckoff, como, bueno, no sé si de pronto tuvieron la oportunidad de leer Market Wizards o a Tom Williams, ¿sí? Entonces, toda esta, digamos que esa evolución que ha tenido el mercado con lo que veíamos hasta hace unos 10, 12 años, 15 años, en donde todo era demasiado clásico y toda la responsabilidad, normalmente el trader se la descargaba a unos indicadores u osciladores que iban a analizar, pero que analizaban era pero el pasado, ¿sí? Aquí ya vemos más, listo, hay una estructura, ¿qué está haciendo el profesional? Desde ahí parte, digamos que lo interesante del trading institucional es eso, es hacerse la pregunta de dejar de pensar como retail. Recordemos que el mercado no se creó para los retails, no se creó para el minorista, el mercado se creó para el institucional. Entonces, si me hago esa pregunta, hombre, definitivamente tengo que empezar a pensar como profesional, cómo opera el profesional. Después de esta estructura, ya sabemos entonces, hay libros bien interesantes al respecto, se los recomiendo si no los han leído. Estudien a Wyckoff, que define muy bien esta estructura de mercado en procesos acumulativos y distributivos, a Tom Williams, Volumen Spread Analysis, todos esos temas que han ido haciendo que el trader evolucione hacia ver el mercado con ojos de institucional. Después de esto, después de esa estructura, pues ya podemos empezar a profundizar y a ver el mercado de una manera menos subjetiva, ¿sí? No a devolver un poco, porque esto era un poco subjetivo, ¿sí?
yo quiero comprar, pero ¿cuál es el motivo de mi compra? O quiero vender, pero ¿cuál es el motivo de mi venta? Básicamente, depositaba mi expectativa o mi esperanza en indicadores, ¿sí? Y digamos que el trading así se volvía un poco más complejo. Entonces, de ahí podemos empezar a ver lo que son los order blocks, pero vamos a ver los order blocks desde la profundidad del mercado, no simplemente decir, sí, es que acá hay una inflexión, entonces ahí puede haber un order block. No, básicamente eso es lo que la mayoría de las personas que operan con, de esta manera, pues hacen, es identificar inflexiones del precio y considerar que allí puede haber un order block. Pero básicamente ahí ahí hay un tema de subjetividad, porque realmente no sabemos cómo fue la acción del institucional en ese nivel. Pero no quiero complicarnos con esos temas, vamos a ir paso a paso. Así que luego de la estructura de mercado, entonces, ¿qué sigue? Seguirían el tema de los order blocks, los imbalance, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se construyen. Las piscinas de liquidez son muy importantes, ¿sí? Básicamente también tienen que ver mucho con los footprint, ya analizando un poco el contexto a profundidad, el mercado ya un poco más a profundidad. Aquí no hemos hablado ni siquiera de opciones, o sea, todavía falta una cantidad de cosas, pero básicamente esto es lo que compone la subasta. Así se desarrolla la subasta. Ese es el inicio del mercado y empieza simplemente desde compradores y vendedores. Ahora vamos a ver, esta parte es bien importante y es por qué se mueven los precios. ¿Cuál es el motivo de por qué se mueven los precios? ¿Sí? Deberíamos todos saberlo. Y lo que nos han vendido siempre, para los que operamos los mercados hace algunos años, pues nos han dicho que quizás pienses que es porque los compradores, hay más compradores que vendedores o más vendedores que compradores. Eso es lo que toda la vida nos han dicho. ¿Por qué suben los precios? Pues porque hay más compradores que vendedores. ¿Sí? ¿Por qué caen los precios? Porque hay más vendedores que compradores. Básicamente eso es lo que siempre nos han dicho. Pero de una u otra manera, creo que podría considerarse un concepto erróneo pensar que un precio se mueve porque hay más compradores que vendedores. Entonces ahí es donde podemos decir, venga, si hay más compradores que vendedores, entonces yo necesito, cuando estoy comprando, pues necesito que alguien me venda. Y cuando estoy vendiendo, pues necesito que alguien me compre. Empezamos a hablar también, ahí empieza el tema de la liquidez, porque es importante la liquidez y cómo el profesional encuentra la liquidez, en qué posiciones, en qué zonas puede haber más liquidez que en otras. Así que ya entendemos entonces, definitivamente cuando el precio se mueve, pues básicamente no es porque haya más compradores que vendedores, ya lo vamos a ver por qué. Básicamente, miremos esta parte primero. Ese es, digamos que un libro de pedidos. Allí es donde entran compradores y vendedores. Este podría ser como el inicio de la subasta, ¿sí? Allí es donde empieza la subasta y allí es donde se unen los interesados en vender y los interesados en comprar, ¿sí? Pero entonces si decimos que los compradores y los vendedores, bueno, antes de eso, fíjense en esta gráfica, tenemos una columna de venta, tenemos una columna de compra. Cuando los compradores o los vendedores están interesados en tomar una posición, pues básicamente estas dos zonas, ¿sí? Están muy cerca en ponerse de acuerdo. Aquí vemos 20 contratos frente a 18 contratos. Están muy cerca en ponerse de acuerdo, ¿sí? Para que esa subasta se lleve a cabo. Mientras que si vemos por acá en la parte inferior, pues vemos por acá 16, 31, 12, frente a 91, 65, 11. Digamos que ahí esa subasta está lejos aún en ponerse de acuerdo en hacer una negociación. Ahora, entonces la pregunta es, todavía no respondemos cómo es que se mueven los precios, pues entonces vamos a ver por qué se mueven. Básicamente, los precios se mueven es por la agresividad a la hora de comprar o a la hora de vender. Si quieres algo, ¿sí? Normalmente, si usted quiere algo, pues lo quiere ya. Y si envía una orden al mercado, la orden que le está dando al mercado es cómpreme al precio que
está en el mercado, ¿sí? No me importa, necesito que compre ya, ¿sí? Eso es una orden a mercado. Entonces, ¿por qué se mueve? Por la agresividad que tienen los compradores y los vendedores a la hora de entrar al mercado. Vamos a devolvernos acá. Si en esta parte entraran, imagínense, no sé, 1000 o 500, 1000 contratos, ¿dónde o cómo hacer para satisfacer esa compra o esa venta que se está ejecutando? Pues entonces va a tomar toda esta liquidez que vemos en esta zona, toda la liquidez la va a tomar. ¿Y a dónde se va a detener? Hasta que se cumpla esa orden, hasta que se ejecute esa orden o esa cantidad de contratos. Entonces, vamos a devolvernos acá. Así más o menos se vería cuando un instituto, o se ve cuando un institucional, digamos que envía órdenes o ejecuta órdenes, digamos que a mercado. Se vería así. Digamos que un institucional, un banco, ya vamos a ver cuáles son los bancos que realmente participan en esta actividad, pero se vería de esta manera. Entonces, imagínense que un institucional quiere comprar 1000, 2000, 3000, 4000 lotes. Y esta sería la manera en la que ese institucional podría entrar a participar del mercado. O entendiendo que en esas zonas existe la suficiente liquidez para que esas órdenes se ejecuten. Así que ya entendemos que si este lado es mucho más agresivo que el lado vendedor, pues va a tomar toda esa liquidez que tiene el lado vendedor. Y ahí es donde entonces va a ser llenado de todas las órdenes de compra. Pero básicamente es por la agresividad que tienen los compradores frente a los vendedores. ¿Sí? No es porque, es que hay más compradores. Bueno, y si hay más compradores, pues entonces eso en teoría me estaría diciendo que no tengo o que no va a alcanzar mis órdenes de compra para que alguien me las venda. ¿Sí? Así que digamos que ese podría ser el trasfondo de la subasta. Entonces ya entendemos por qué se mueven los precios. No es porque haya más compradores que vendedores, es porque los compradores o los vendedores son muchísimo, muchísimo más agresivos que que el lado contrario. Básicamente es eso, que el lado contrario. ¿Listo? Así que digamos que se podría ver el mercado de esta manera. Así se ve el mercado cuando un institucional compra de manera agresiva. Ojo con esto, tendrá que ir, sus órdenes se ejecutarán, digamos que por partes, o buscará zonas donde pueda obtener esa liquidez. Vamos a ver esta parte. Hablábamos hace un rato sobre la estructura o sobre el mercado, ver el mercado como una gran subasta y que en esa gran subasta participaban compradores y participaban vendedores. Fíjense en esto. Aquí hay algo bien interesante, porque a nosotros nos han dicho, bueno, listo, si ese mercado es una gran subasta, pues esa subasta, si yo grafico esa subasta, lo primero que voy a encontrar es el gráfico típico, pues que es un gráfico de velas japonesas. Básicamente me voy a encontrar con ese tipo de gráficos, pero ¿y cómo realmente es esa anatomía en cuanto a la participación del institucional dentro de la vela? Fíjese que nosotros no nos preguntamos eso. Nosotros vemos una gran vela o vemos velas con mechas muy significativas, pero nunca nos preguntamos, bueno, ¿cómo es la participación realmente del institucional dentro de esa vela? Pues entonces lo podemos ver de esta manera. Aquí, esto es unas velas que son alcistas, pero en la parte inferior, acá lo pueden ver, en esta parte inferior, ven, voy a tratar de tomar la pizarra. Bueno, en esta parte inferior, pues vemos la participación muy significativa del institucional. ¿Sí? Ahí lo que podemos deducir es vendedores atrapados. ¿Sí? Todo este volumen que hay en la parte inferior quedó atrapado en un movimiento alcista. Así que, ¿qué va a impulsar los precios? Fíjense en esto. ¿Qué va a impulsar los precios? Pregúntense, si ustedes tienen una subasta o tienen un gráfico de este tipo,
¿dónde debería poner un stop o dónde lo pondría? Si en esta parte usted entraría corto, piensen como institucional, ¿dónde liquidarían sus órdenes? ¿Dónde las liquidarían y por qué? La mayoría podría decir, bueno, en la parte superior, si esta subasta, ¿sí? Se va en contra y definitivamente el mercado va en la dirección contraria a la que yo estaría pensando en que va, pues mi stop muy normal podría ir en la parte superior. Qué me lleva a deducir de eso? Entonces, que cuando se ejecuten toda esa cantidad de stops, el mercado va a acelerarse demasiado. Y ahí es donde nosotros vemos en muchos casos que en esta anatomía de velas, en muchas ocasiones se dan movimientos eh, eh, acelerados, ¿sí? ¿Sí? En determinada dirección. Bueno, en este caso, alcista. Así que digamos que el componente de esta vela podría verse de esta manera. Son vendedores atrapados. Si el mercado no regresa a esos niveles, ya saben, se van a tener que ejecutar stops y eso va a hacer que el mercado se acelere. Si el mercado retorna a esos niveles, entonces digamos que va a haber una aceleración bajista. Es muy común verla, ¿sí? ¿Y por qué? Pues ya sabemos, acá hay muchas órdenes, muchos compradores y pues lo que van a intentar es que una vez sus órdenes se ejecutan, pues el mercado va a acelerar en la dirección en la que ellos están, eh, digamos que apostando para que vaya. Vamos a continuar entonces con esta. Esta digamos que es una gráfica contraria. Aquí vemos cómo en la anatomía de estas velas, pues tenemos un volumen muy significativo en la parte superior. Esto se puede interpretar como compradores atrapados, lo que nosotros entendemos en ocasiones como los bull trap, trampas alcistas, trampas bajistas, pues básicamente esta sería como su anatomía. ¿Sí? Allí están los compradores, pero de una u otra manera la subasta cayó, arriba quedó un gran volumen y van a tener que ejecutar sus stop o salidas, ¿sí? Salidas. Si yo estoy comprando, mi única salida va a ser vender. Y si yo vendo y soy un institucional, alguien que tiene muchísimo capital, tiene mucho volumen en el mercado o mueve mucho volumen en el mercado, pues voy a hacer, con mi venta, voy a hacer que además los precios se aceleren, ¿sí? Este sería el otro ejemplo. Esto, digamos que sería otra anatomía. Aquí vemos, por ejemplo, velas alcistas, pero con un volumen muy significativo en la parte superior. Y allí podemos decir entonces que definitivamente hay mucha fuerza compradora. Mucha fuerza compradora. Y que es muy posible que esa subasta continúe en esa dirección. Y vemos en su anatomía que hay una parte muy significativa de volumen en la parte superior. Continuamos entonces con esta. Y esta, digamos que es la parte bajista, sí, efectivamente. El volumen está en la parte inferior, sí. Volumen muy fuerte en la parte inferior, en un movimiento bajista. Eso es lo que me da para pensar que el mercado tiene o podría continuar entonces a la baja. Digamos que esa es la anatomía, entonces de la subasta viene la anatomía de velas, pero la anatomía de velas no solamente es vela de rango amplio, vela de rango estrecho, sino realmente qué hay detrás de la vela, eso nos debería interesar, qué hay, cuál es cuál es la configuración que tiene esa vela para poder determinar si ese mercado va al alza o a la baja. Listo. Bueno, muy bien. Digamos que en esa evolución que hemos tenido los traders o los operadores intradía, además de eliminar un poco el tema de los indicadores tradicionales, pues vamos, digamos que más hacia entender un poco esa subasta y los niveles claves donde realmente el profesional participa. Así que veamos esto. El trading institucional nace de la necesidad de los operadores minoristas de entender cómo lo hacen los profesionales o los que realmente tienen la capacidad de mover el mercado. Por ello, nos interesan, por ejemplo, el Open Cash, ¿sí? Nosotros realmente, fíjense que
yo conozco muchas personas que hacen trading de futuros. Bueno, definitivamente hay muchas maneras de hacer trading. ¿Sí? Lo que quiero dejarles con o el mensaje principal es que lo vean más desde los ojos del que mueve el mercado, ¿sí? De la persona que realmente tiene esa capacidad para mover el mercado. Bueno, persona o institución mejor, desde el institucional. ¿Por qué es interesante? Porque ellos van a buscar zonas donde va a haber muchísima liquidez y nosotros podemos aprovechar esos niveles. Por ello, entonces, nos interesa el Open Cash, el nivel donde abre el mercado, cuál es la apertura del mercado. Ahí se produce muchísimo volumen en el nivel de apertura. ¿Sí? Ya vamos a ver, por ejemplo, eso estoy hablando para los índices. Hay que, cuando ustedes empiecen a operar y abre el mercado americano, hay que marcar muy bien ese nivel de apertura, porque ese nivel es muy, muy importante y allí se produce un nivel muy significativo. Además del nivel de apertura, está el High Volume Area, que es el área entre las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, primera media hora del mercado. En esa primera media hora hay un volumen muy, muy significativo, así que esa zona hay que marcarla también. O sea, además del Open Cash, hay que marcar también el High Volume Area, que es la primera media hora donde el mercado, digamos que presenta el mayor volumen. Si ustedes se fijan en el mercado de índices, pues se van a dar cuenta que en esas zonas, en esa primera media hora, se va a dar un volumen muy significativo que quizás no se dé en el resto del día. Bueno, a no ser de que haya algún dato económico, algo así como lo que tuvimos esta semana, pero si no lo hay, seguramente ese va a ser el volumen más alto del día. Y, ojo, el final del día. Aquí no lo tengo, pero el final del día es muy, muy, muy relevante. Sí, allí también se da un volumen muy significativo. Recordemos que muchos de los operadores no pueden dejar posiciones abiertas en muchas mesas de dinero, en muchos bancos de inversión, donde sus operadores lo que hacen es intradía, o también algoritmos, que más adelante vamos a hablar de ello, pues lo que hacen es que no les permiten a sus operadores pasar de un día a otro. ¿Sí? Recuerden que entre ese cierre de mercado y esa apertura se puede producir un gap. Y pues muchas compañías, muchos bancos de inversión, pues lo que hacen es, digamos que restringir esa actividad al operador. Así que antes del cierre, pues ustedes van a ver un volumen muy, 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 muy significativo en las operaciones, pero básicamente es muchos operadores cerrando, cerrando, cerrando también cuando vemos vencimiento de opciones. Esos volúmenes son muy, muy importantes. Así que muy, muy atentos con eso, muy, muy atentos con eso. Es muy, muy importante definitivamente esos niveles. Está también que normalmente ya lo vamos a ver, pero es la zona con mayor, digamos que, volumen negociado durante el día, la zona de mayor actividad. Ni siquiera tenemos que hablar de volumen porque podemos hablar de volumen a precio, volumen a tiempo. Y en este caso, por ejemplo, para el tema de Forex, ¿sí? Pues vemos entonces el tema del tiempo más relevante. Y allí el punto de control, entonces nos indicaría un área muy, muy significativa. ¿Sí? ¿Cuál es ese nivel donde hubo una mayor negociación durante el día? Esto pues ya es un poquito más que nos puede ayudar también para encontrar, ojo que esto lo vamos a ver a profundidad con el tema de los order blocks, que lo tendremos en próximos seminarios, pero los high volume node y los low volume node, los nodos de volumen altos y bajos, esos son muy importantes. Y allí, si nosotros queremos hacer trading institucional, de lo que están hablando muchos en este momento, pero que pocos se centran en mirar, listo, si esto es un posible order block, pero entonces, ¿qué me lo respalda? ¿Me lo respalda un high volume node o un low volume node? ¿Sí? Es bien, bien importante que lo tengamos claro. Entonces, continuamos entonces así con la evolución de lo que hacía el trading hace algunos años y en lo que se fija en este momento. Fíjense que ahora nos interesa mucho
las sesiones, ¿sí? Antes no. Y eso tiene que ver mucho con el trading institucional, porque los institucionales se posicionan en esos extremos de las sesiones. Y nosotros antes no nos interesaba tanto. Fíjense que es muy, muy importante saber cuál es el máximo de Tokio, mínimo de Tokio, máximo de Londres, mínimo de Londres, máximo de Nueva York, mínimo de Nueva York. Son las tres sesiones en las que deberíamos prestar mucha atención. ¿Cuáles fueron esos mínimos? Por ejemplo, el mínimo del overnight es muy significativo, ¿sí? O el máximo del overnight. Y además de eso, pues, digamos, tener en cuenta el máximo de Nueva York, el mínimo de Nueva York. Si ustedes se prestan atención a esos máximos y mínimos de las sesiones, se van a dar cuenta que el institucional definitivamente actúa allí, ¿sí? Tiene actividad permanente en esas zonas, ¿sí? Es muy activo en esas zonas. ¿Por qué? Entonces ahora nos preguntamos ¿por qué? Porque encuentra esa liquidez que en otros niveles quizás le sea más complejo encontrar, ¿sí? Entonces allí es donde vemos todas las manipulaciones, así como la que tuvimos esta semana, esto fue el 21, en donde Nueva York rompe Londres, rompe los máximos de Londres, pero termina siendo, si vieron o si vemos la anatomía real de esa vela, de esta vela acá, podemos entender entonces que allí habían compradores atrapados. Y que además de eso fue una ruptura fallida ¿de qué sesión? Del máximo de Londres. Allí es donde viene entonces la gran corrección. Producto también del dato. Pero digamos que eso fue una manipulación y aprovecharon esos extremos que los estaban dando las sesiones o la sesión previa del overnight. Así que digamos que así ha evolucionado la subasta, así ha evolucionado el mercado y así ha evolucionado el análisis, ¿sí? Entonces, si usted aún no lo mira de esta manera, pues lo invito a que empiece a cambiar un poquito el chip, de ver menos patrones, porque el institucional no opera con patrones. Y volvemos a esta gráfica, ¿sí? El institucional no opera de esta manera. El institucional no opera nunca una ruptura, un cruce del MACD, ¿no? ¿Cierto? Imagínense 1.000 millones de dólares, 2.000, 10.000 millones, 5.000 millones. Para operar una ruptura del MACD no lo va a hacer, no lo puede, y no lo puede hacer. ¿Por qué? Ya entendemos que porque no tiene esa contraparte. Y esa contraparte es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Continuamos entonces por acá. Digamos que esta también es parte de la evolución. Recuerden que los mercados normalmente consolidan el 70% del tiempo, ¿sí? El otro tiempo están en movimientos direccionales, ¿sí? Alcista o bajista, pero el 70% está consolidando. Entonces ahí es donde entendemos que para el que realmente mueve el mercado, pues tiene que desarrollar estos procesos acumulativos o distributivos, porque es la única manera de tomar órdenes, tomar la suficiente cantidad de órdenes para luego, pues, soltarlas, ¿sí? Pero tiene que hacer esas acumulaciones o esos procesos de distribución para poder soltar además también todas las órdenes que ya ha acumulado. No las puede soltar inmediatamente porque no existe, digamos que esa contraparte. Entonces, estructura del mercado, profesional versus inversor retail. Empezamos un poco a ver entonces qué es ese tema de la estructura y hacer esa comparativa. El inversor profesional intentará siempre llevar los precios en la dirección en la que pueda sacarle el mejor provecho, eso está claro. Y si para ello tendrá que perder inicialmente, lo va a hacer, ¿sí? Eso lo vemos en muchas manipulaciones. Primero te van a hacer, para los que operan en el mercado de índices, el Nasdaq diariamente o el Standard Poor's, pues lo que ven muy normal, lo que se ve en el día es, primero van a tirar el mercado en una dirección en la que no va a seguir el resto del día, va a ir a la baja, ¿sí? Primero si va a ir al alza, primero lo van a tirar a la baja, y si va a ir a la baja, pues primero van a ir al alza. Primero van a tener que engañar, ¿sí?
puede ser a la masa o a otros institucionales para llevar en la dirección o el precio en la dirección que ellos quieren. El retail normalmente hará lo contrario, ¿sí? Normalmente nosotros hacemos lo contrario y acá lo vemos. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros mejor pudimos pensar, bueno, listo, esto rompió al alza, además de una vela de rango amplio, wow, esto va a continuar al alza, ¿sí? Muchos de nosotros quizás hubiésemos entrado ahí largos. Normalmente el retail, el minorista, va a operar de una manera muy diferente a cómo lo hace el institucional, ¿sí? Por eso es que nosotros somos contraparte de ellos. Una contraparte que digamos que opera de manera desorganizada, así que no tiene la capacidad para mover el mercado. Bueno, por acá estamos de vuelta. ¿Quién más preguntó algo? Sí, Fabricio, eso es un gráfico de 15 minutos. Normalmente, para el tema de la subasta, puede ser 30. Lo puedes ver desde 30 minutos, de 30 hacia abajo, para que marque las zonas. Más adelante les comparto ese indicador para que puedan ver las zonas de máximos y mínimos de las últimas sesiones. Pueden marcar 8 o 9 sesiones anteriores, así que es muy, muy útil. De verdad que les recomiendo que empiecen a ver, bueno, no estoy hablando de indicadores, estoy hablando, empiecen a ver los máximos y los mínimos de las sesiones previas a la sesión que ustedes están operando. No solo para índices, también para el mercado para Forex, para el mercado de divisas. Y más adelante vamos a ver por qué es importante esos niveles en el mercado de divisas. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces por acá. Así se ve entonces. Ya entendemos entonces que nosotros somos, digamos que la masa, nos llaman la masa. La masa pues opera de manera desorganizada, pero opera muy, ¿cómo decirlo? Nosotros somos predecibles en nuestra operativa, ¿sí? Somos muy predecibles, demasiado predecibles en nuestra operativa. Si ustedes se fijan por acá, ¿sí? Es muy normal que el trader siempre coloque los stops básicamente en las mismas zonas. Si usted entró corto por esta vela de rango amplio, ¿sí? Sin importar cuál es su estrategia, si usted entró corto en esta zona, su stop va a ir en una única parte, o sea, técnicamente debería ir en la parte superior de ese máximo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente eso es liquidez para el institucional, eso es liquidez para el institucional. Nosotros somos predecibles en nuestra operativa, nuestros stops casi que siempre están en la misma zona y en nuestra operativa pues básicamente también podría decirse que nuestro ingreso de órdenes también. Así que fíjense acá también en esta zona, una vez rompe el mínimo, mínimo de Tokio, si usted entró acá largo, pues su stop va a ir acá abajo. ¿Sí? Entonces primero van a tomar su stop para luego hacer subir el precio. Primero van a tomar la liquidez que hay debajo para luego subir el precio. Primero van a tomar la liquidez que hay arriba para luego hacerla bajar. Básicamente ese es el trabajo que ellos hacen, pero esto es explicado, digamos que de una manera muy básica, muy básica. Aquí estamos viendo, digamos que apenas el inicio de lo que es el trading institucional. No estamos profundizando en absolutamente nada. Esta sesión, les cuento que estaba planeada para hace 8 días. No se pudo realizar, pero bueno, lo estamos haciendo el día de hoy y ahora sí empezamos en firme con los webinars en IronFX. El martes vamos a tener otro webinar de este tipo, donde vamos a hablar de otros temas un poco más profundos del trading institucional. Creo que podemos hablar de unos 10 webinars como mínimo, hablando de todos estos temas. Pero apartándonos, recuerden un poco de lo que se está viendo ahora, que básicamente hay muchos operadores que dicen, sí, el trading institucional, pero realmente no se profundiza en conceptos como, bueno, dónde están los nodos de volumen alto, bajo,
y por qué realmente son importantes y qué otras cosas debería haber para interpretar esas zonas que son muy relevantes. Y dónde debería entonces posicionarme, dónde debería realmente colocar un stop. Bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿por qué lo hacen? Ya lo estamos hablando hace un rato, pues porque necesitan una contraparte. Miren que ahí es donde se desvirtúa esa teoría. ¿Por qué se mueven los precios? ¿Por qué hay más compradores que vendedores? Queda desvirtuada. Realmente no. ¿Por qué? Porque si un institucional necesita una contraparte para poder mover o llevar el precio en la dirección que ellos necesitan, entonces es porque para que ellos, si ellos están vendiendo, pues van a necesitar quien compre. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces necesitan la contraparte. Entonces no es que hayan más compradores que vendedores, es simplemente que lo que quieren ser es mucho más agresivos y poder llevar el precio en esa dirección. Por eso necesitan engañarte, ¿sí? Nos engañan en todo momento. Ese es el trabajo y no solamente a nosotros, que la masa de una u otra manera opera desorganizada. Se engañan entre ellos, ¿sí? Si hay un institucional, pues seguramente puede haber otro más grande y detrás de ese puede haber otro mucho más grande. Ya vamos a ver cuáles son dentro de los market makers, cuáles podrían ser los más eh, relevantes dentro del mercado. La pregunta entonces que nos deberíamos nosotros hacer cada vez que entramos a los mercados es cómo opera el retail, ¿sí? ¿Cómo operamos nosotros? Y es una operativa, lo que decíamos hace un rato, es muy predecible. Nuestra operativa es demasiado predecible. Básicamente es la misma, con algunas diferencias entre indicadores o qué sé yo, simplemente rupturas, retrocesos, rupturas, impulsos, pero es muy predecible. Nuestra operativa es predecible y nuestra colocación de stops es mucho más predecible aún. ¿Sí? Los stops siempre van en la misma parte y utilizamos las mismas zonas y por eso es que ellos llegan, nos estopean. Pregúntense ustedes cuántas de sus posiciones fueron estopeadas primero y luego se desarrollaron. Institucional toma toda la liquidez y va en la dirección que quizás usted sí tenía pensado en que el mercado podría ir allí, pero que primero el mercado lo estopea, toma la liquidez, quizás no solamente su stop loss, puede ser el stop loss de muchas más personas que piensan u operan como usted lo hace, y ahí ya el mercado o el institucional pues lleva el precio en la dirección que quiere. Entonces la pregunta es, ¿operamos como institucional o operamos como profesionales u operamos como retail? Operamos como minoristas. Creo que está claro, ¿cierto? Normalmente lo hacemos como minoristas. Y más aún si operamos de una manera clásica, con un chartismo muy clásico. ¿Sí? Lo acabamos de ver. Esa es una manera muy clásica. Así que, pues, simplemente vamos a hacer siempre liquidez para el institucional. Nuestra ventaja entonces será poder entrar en cualquier parte, eso está claro, ¿sí? Esa es la ventaja que nosotros tenemos frente al institucional. No lo digo yo, lo dice, ¿sabe quién? Una frase que dijo Warren Buffett hace en una reunión anual con sus accionistas y decía, yo puedo invertir más fácil 10 millones de dólares que los 50,000 que tengo en liquidez. Me cuesta, ¿sí? Es mucho más difícil para mí ver compañías o entrar al mercado con esta liquidez. No puedo, ¿sí? Pero con un capital menor, pues sí lo puede hacer y prácticamente lo puede hacer en cualquier activo, ¿sí? Ojo, cuando vamos, por ejemplo, a los mercados de acciones, eso es algo muy relevante, pero eso lo hablaremos en otros webinars, pero la liquidez en este tipo de mercados es bien importante, por eso uno busca que los activos tengan un porcentaje de acciones negociadas por arriba de por lo menos 1 millón de acciones al día, porque si operas acciones, por ejemplo, 50,000 acciones o promedio al día, podrías estar quedando atrapado. Entonces ahí es donde uno realmente le da la importancia a la liquidez que se merece. La liquidez es muy importante. ¿Listo?
Por aquí me hacen una pregunta. Bueno, no. Entonces, su ventaja será poder mover el mercado. Sí, efectivamente, su ventaja será poder hacer esas campañas y llevar el mercado en la dirección que ellos tienen presupuestado. ¿Sí? Miren, definitivamente el profesional e institucional, si hablamos desde el market maker original, estamos hablando que son los bancos centrales. Sí, definitivamente, son los bancos centrales. Ese es el market maker original. De ahí se desprende ya, digamos que otras instituciones que obviamente no mueven esa cantidad de volumen, pero que sí pueden trabajar en función de ese market maker original. ¿Sí? Miren, nuestra desventaja será no tener la capacidad de mover el mercado. Obviamente, esa es una gran desventaja. Y su desventaja no será, será pues no poder entrar en cualquier parte. Esa es otra desventaja que tiene el institucional. Pues no puede entrar en cualquier parte y no puede entrar con el volumen que quisiera entrar. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente liquidez para hacerlo. Listo. Aún así, si sus órdenes van a mercado, y ahorita lo vimos, si las órdenes van al mercado, pues ¿qué va a hacer el mercado? Tratar de llenar esa orden que enviaron. Pero si no hay suficiente liquidez, pues no va a llenar. No va a llenar, va a llenar una parte. Entonces, ahí es donde tienen que tirar sus campañas de manipulación, donde llevan el precio en la dirección que quieren y que nos hacen creer que va a seguir en esa dirección para luego cambiar el sesgo. Y eso lo vemos casi todos los días, en donde primero van a ir en una dirección y luego cambia el sesgo. Primero tiran el mercado a la baja, si va a ir al alza, lo tiran a la baja para luego tomar todos sus beneficios. Así que digamos que esas son las ventajas y desventajas entre el retail y el profesional. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar entonces, ¿qué es eso del trading institucional? Pues el trading institucional, ya lo vimos, básicamente es la manera en que bancos de inversión, hedge fund, bancos centrales, ¿sí? De ahí podemos decir, fíjense en lo que está pasando con el mercado de divisas en este momento. Ayer intervinieron el yen, ¿sí? El yen se intervino ayer, el tema de la libra también, la intervención por parte del Banco de Inglaterra, la cantidad de dólares que se imprimieron luego de la pandemia por parte de la Fed. Así que fíjense que todas esas, ¿cómo decirlo? Todas esas campañas que desarrollan los bancos centrales, pues de una u otra manera, pues hacen que nosotros, el inversor minorista, pues forme una parte ahí de liquidez para el institucional. Básicamente es eso. Entonces los bancos definitivamente invierten su dinero, ellos querrán llevar el precio en determinada dirección, pero primero deberán encontrar la liquidez suficiente para satisfacer esa necesidad. ¿Eso está claro? Por lo tanto, sin la contraparte no irán a ninguna parte, no irán a ningún lado, sin su contraparte. En algunos de estos momentos será necesario crear alguna campaña de manipulación o engaño que permita al market maker encontrar su contrapartida. Así esas posiciones iniciales generan algún tipo de pérdida. ¿Sí? Eso está claro. Lo vemos todos los días. Recuerden, todos los días ustedes van a ver que el mercado va a ir en una dirección. Así ese institucional primero tenga posiciones bajistas o quiera ir a la baja, pues va primero, así pierda en esas posiciones alcistas para luego recuperarlas en la caída. Vamos a ver esta parte. Aproximadamente el 70% del volumen del mercado de divisas lo negocian 10 instituciones financieras. Fíjense que la manipulación de ayer del yen, la intervención del yen hizo caer el mercado, ¿cuánto? Ustedes lo vieron, 100, 150 pips o 200 aproximadamente. Como fue una vela fue en cuestión de 5 minutos. Así que ahí es donde vemos que definitivamente el mercado es manipulado y ellos van a llevar, sí, seguramente el precio en la dirección en la que ellos quieren llevar. Bueno, fíjense en esto es bien importante. Aproximadamente el 70% del volumen del mercado de divisas lo negocian 10 instituciones financieras. Entre ellas está JP Morgan,
el Banco de Suiza, Deutsche Bank, Citibank, Goldman Sachs, dentro del Bank of America, o sea, dentro de las instituciones más relevantes, o sea, el 70% lo mueven estos bancos de inversión. Crean que ellos no lo mueven o no van a entrar con el volumen que operan de una manera pues, como lo hacemos nosotros, ¿no? Imagínense un banco de este tipo entrando por un cruce de medias o un retroceso a determinado nivel, ruptura, retroceso o un patrón chartista clásico como un banderín o un hombro, cabeza, hombro. ¿Cierto que no? Por lo menos a mí no me cabe en la cabeza que JP Morgan diga, bueno, aquí se formó el hombro, cabeza, hombro, ahora sí vamos a comprar o a vender, ¿sí? No es el caso, no, obviamente no. Entonces lo van a hacer de otra manera. Por eso, ¿por qué entonces si definimos eso o podemos deducir eso, por qué seguimos operando entonces de la misma manera? ¿Sí? ¿Por qué seguimos operando como retails? ¿Por qué seguimos viendo el mercado como un minorista? ¿Por qué no empezar a cambiar el chip un poco de cómo lo hace el institucional, dónde y puedo ver ese volumen o esas negociaciones que están haciendo, dónde están entrando y por qué me interesan esos niveles entonces? Si sé que están entrando allí. Vamos a ver esta parte. Bueno, esto tiene que ver pues mucho con el tema de los market makers. Aquí están dentro de la lista los creadores más importantes en el NYSE. Deutsche Bank, lo mismo, Goldman Sachs, dentro de los más conocidos, bueno, y algunos otros fondos. Así que definitivamente el trading es hecho por institucionales para institucionales. Lo que nosotros hacemos es surfear la ola, prácticamente. Tratamos de surfear la ola. Pero entonces debemos empezar a cambiar un poco el chip de cómo hacerlo, ¿sí? No simplemente es cambiar esa parte tradicional de trading con la que veníamos hace algunos años y verlo con otros ojos. Estructura del mercado profesional, bueno, ya esta parte la vimos. Ya empezamos entonces a ver un poco más sobre la estructura, pero quiero primero escucharlos, si tienen alguna duda, preguntas. Creo que enseñar la presentación nuevamente. 250, Fabricio, sí, 250 pips. Miren, me quedé corto, 250 pips. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuántos compradores tenía el yen? Es que el yen venía en una tendencia muy alcista y prácticamente si usted es un banco central que tiene esa capacidad de aguantar algún tipo de pérdida y quiere llevar el precio en esa dirección, lo que va a ir es acumulando, 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 acumulando. Cada vez que alguien compre, pues usted va a aprovechar esa compra para ir vendiendo parte de sus posiciones, vendiendo, 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 vendiendo. Cuando tenga toda la canasta llena, el precio no va a ir, va a ir solamente en una dirección, la dirección que el institucional quiere que vaya. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? No quiero complicarlos o no quiero entrar un poco más en detalle, pero para, para la próxima semana empezamos con el tema ya de la estructura del mercado, pero viendo los gráficos, dónde se posicionan esos institucionales, por qué y cómo verlos con, digamos que un poco más de objetividad, eliminando la subjetividad que dejan algunas estrategias, ¿sí? Nosotros podemos decir, ahí puede haber un institucional, pero ¿cuál es la evidencia y cómo en realidad sé que allí está? ¿Sí? ¿Qué huella me dejó? ¿Cuál es la huella que dejó ese institucional para poder definir eso? ¿Listo? Preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, Juan Manuel, no, un gusto, de verdad. Recuerden que esto va a quedar grabado. Vamos a seguir haciendo todo este tipo de webinars y vamos a profundizar más sobre estos temas. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanos. Aquí está, bueno, María.
María Fernanda, Fabricio, bueno, estamos nosotros de Iron pues para apoyarlos en todo ese proceso y que empecemos a cambiar un poquito el chip. Listo. Realmente es una abrebocas de lo que se viene, por eso no quiero adentrarme un poco más en otros temas. Quiero que puedan digerir toda esa información y más adelante pues nos estaremos conversando. Quiere que vaya. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? No quiero complicarlos o no quiero entrar un poco más en detalle, pero para la próxima semana empezamos con el tema ya de la estructura del mercado, pero viendo los gráficos, dónde se posicionan esos institucionales, por qué y cómo verlos con, digamos que un poco más de objetividad, eliminando la subjetividad que dejan algunas estrategias, ¿sí? Nosotros podemos decir, ahí puede haber un institucional, pero ¿cuál es la evidencia y cómo en realidad sé que allí está? ¿Sí? ¿Qué huella me dejó? ¿Cuál es la huella que dejó ese institucional para poder definir eso? ¿Listo? Preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, Juan Manuel, ¿no? Un gusto, de verdad. Recuerden que esto va a quedar grabado. Vamos a seguir haciendo todo este tipo de webinars y vamos a profundizar más sobre estos temas. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanos. Aquí está, bueno, María Fernanda, Fabricio, bueno, estamos nosotros de Iron pues para apoyarlos en todo ese proceso y que empecemos a cambiar un poquito el chip. Listo. Esto realmente es una abrebocas de lo que se viene, por eso no quiero adentrarme un poco más en otros temas. Quiero que puedan digerir toda esa información y más adelante pues nos estaremos conversando. ¿Listo? ¿Alguien con alguna duda, preguntas? Si no es así, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias de nuevo a Iron FX pues, por por crear este espacio y pues por permitirnos estar con ustedes.